Bien, amigos, vamos a conversar con el doctor Marcos Núñez. Marcos Núñez, en la agenda dice cirujano general y cirujano de la mano. Sin embargo, el doctor Núñez podría perfectamente acompañar al doctor William a hacer los próximos 50 programas de medicina, porque además el doctor Núñez es decano de la Facultad de Medicina de UNIBE. Fue presidente de la Asociación de Escuelas de Medicina de la DOFEN. Exacto. Bueno, de Latinoamérica. Y tiene un centro especializado en las manos. Las manos, ¿verdad? Las manos como que no sirve y la que sirve. Bien, pero el doctor hoy va a tratar un tema que realmente vimos en la prensa. Dice, sistema de salud centrado en red hospitalarias. Bueno. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Qué es eso? Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor. Al doctor William, a Michelle, por estar aquí presente en este programa que es un toque de queda diario. Sí. Estoy a su orden, cuénteme. No, queremos saber en qué consiste un sistema de salud basado en red hospitalaria. Bueno, realmente yo lo que hice fue, ante una entrevista que me hicieron del periódico Hoy, externar algunas opiniones que se suman a lo que el doctor Willamo ha dicho en el día de hoy. La necesidad que nosotros tenemos de integrar los diferentes actores que hay en el sistema de salud. El doctor Willamo hablaba de la fragmentación del sistema, hablaba del gasto de bolsillo, hablaba inclusive de un país que nosotros tenemos como referente, que son los Estados Unidos, y la posición que tiene. Y cómo en el mismo continente americano nosotros tenemos tanta diversidad. Por ejemplo, liderando Canadá con su sistema de salud, ¿no?, socializado. En Estados Unidos aún tienen ellos médicos primarios y el sistema forza a que se tenga que ir a través del médico primario antes de ir a la parte especializada, en sentido general. Todavía hay esa situación. Entonces, nosotros consideramos, usted preguntaba del gobierno y decía el doctor Willamo que si el gobierno tiraba la balanza hacia la derecha y tiraba el banderazo, pues todo el mundo se iba de ese lado. Yo creo que sí, que el gobierno tiene una responsabilidad y hay una gran parte que ha sido cumplida, ese mismo aspecto de brindar la cobertura a gente que antes no la tenía. Usted recuerda, doctor, que antes solamente el 4% de la población trabajadora tenía seguridad. Y ahora hay un número importantísimo de dominicanos que tienen ese carnet. 98%. Entonces, y a los dos, doctores, a los dos, ¿ustedes no tienen la percepción de que el sistema subsidiado de la seguridad que tenemos aquí es una especie de sustitución de la atención hospitalaria de antes, doctor? No, bajo ningún concepto. Usted diría, si el financiamiento se movió hacia en esa dirección, es en cierta medida, pero no es solamente el financiamiento hospitalario, sino de todo el parte del sistema de la República, aún manteniendo, en contra de lo que plantea la ley, manteniendo los presupuestos históricos en los hospitales. No sé qué te piensa, doctor Núñez. Sí, definitivamente. Ahora, por ejemplo, podemos contrastar entre hospitales de autogestión y hospitales que todavía siguen dependiendo de una mensualidad. Y vemos cómo esos hospitales de autogestión, ¿verdad?, pues van creando una dinámica de manera tal que van buscando iniciativas no solamente para mejorar los servicios, sino también los indicadores. Pero yo creo que nosotros tenemos que sentarnos en la misma mesa, y lo he reiterado cada vez que me lo han preguntado.
todos los actores al mismo tiempo, porque pasa con mucha frecuencia que reunimos diferentes actores en diferentes momentos, pero no a todo el mundo en la misma Doctor, mesa. el problema es que si usted junta a los actores de educación, gobierno, maestros y padres, esos son los tres actores, pero si usted coge los actores de la seguridad social, oye, se le cavan los dedos y hay, cuando entran, por ejemplo, solamente en tratamientos, cuando se sale de la consulta o del tratamiento y te metes en laboratorio, en imágenes, en medicina, en farmacia, en laboratorio. Ahorita decía el doctor de la influencia de las farmacéuticas en la salud en el mundo. Sí. Yo no sé, usted que además es académico, tenemos un problema, y es que aquí en República Dominicana te cursas una carrera, primero es voluntaria, la libertad permite que tú estudies lo que te dé la gana. Entonces yo voy, me inscribo en UNIBE y estudio medicina, pero yo traigo una serie de lagunas del bachillerato que antes se llenaban, no sé cómo lo resuelven en esa o en otras universidades actualmente. Entonces, entra y te pasa 6 años en que no puedes tocar un paciente. Cuando terminas, entonces, hace aquí en el país una bendita pasantía. Primero la universidad te da un título, después hace una pasantía y después de la pasantía te da un exequatur para ejercer. Sí. Pero no puedes ejercer, por ejemplo, en atención primaria. Tienen que ir a salud para que te califiquen y tienen que hacer una especialidad en una de las 4 especialidades que exige atención primaria. Entonces se hace una recertificación y la ARS que dice si tú puedes o no ejercer, porque la principal petición que tenemos para el doctor es que fulano quiere, ¿cómo se llama? Es un código. El código, doctor. Pero es demasiado. Yo pregunto, ¿cuál es el trabajo de un decanato, de una escuela de medicina en este país? Si realmente lo único que ayuda es a formar ese estudiante en lo teórico. Bueno, realmente nosotros tenemos una regulación que cumplir, y es que nosotros estamos sujetos al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, también como país, nosotros estamos, por ejemplo, la República Dominicana está en el sistema de comparabilidad con el sistema norteamericano como país. La labor va un poquito más allá de la... Comparabilidad, dijo. Sí, señor. No competitividad. No, comparabilidad. Existe un área del Departamento de Educación de los Estados Unidos que tiene que ver con identificar aquellos países, no universidades, que tienen, que llenan los formatos, unos formatos que ellos establecen, para saber si el sistema de salud y de entrenamiento en salud es comparable con el de ellos. Y la República Dominicana hasta el año 2025 estamos ahí. Pero yo le decía que el decanato, que no es solamente el decano y la decana asociada, sino es todo un engranaje, un equipo. Claro. Además de tener en cuenta el plan de estudio, un plan de estudio que tiene que estar contextualizado. Porque los planes de estudio de cuando yo estudiaba medicina, o cuando yo era residente, o cuando yo vine, que regresé de Estados Unidos como especialista, han ido cambiando. Por ejemplo, los efectos del cambio climático que nosotros tenemos ahora no eran los que existían inclusive cuando usted estudiaba medicina. Los aspectos, por ejemplo, de las migraciones. O sea, ahora mismo el COVID lo demostró. Después de la pandemia también. Exacto. El asunto de la virtualidad, ¿no? O sea, la telemedicina, el uso de la inteligencia artificial, que es un reto para nosotros. Pero es una realidad. Es una realidad, pero nosotros tenemos que entrenar a esos muchachos
a que hagan los diagnósticos con la historia clínica y el Claro. examen físico. Con anamnesis, con Que preguntas. puedan corroborar, que puedan complementar Sí. y que la inteligencia artificial sea un elemento de ayuda. Así es. Sobre todo para enfermedades raras, que son enfermedades que nosotros, porque yo siempre le digo a las personas, nosotros entrenamos en la universidad para lo frecuente y lo que mata. Hay 60.000 patologías, enfermedades, y van subiendo. Y 6.000 procedimientos ya descritos. Entonces, no hay manera de que en 5 años nosotros podamos lograr que ese individuo conozca todo eso. No. La función principal de la Escuela de Medicina es preparar un plan de estudio, que ese plan de estudio vaya acorde a las necesidades del país, pero ya también no nos podemos quedar con la frontera del país. Así es. Porque si ese estudiante, ese egresado, tiene que emigrar, entonces tiene que tener una serie de competencias que ya nosotros sabemos que además de conocimiento, habilidades y destreza y actitud, tienen que tener, por ejemplo, competencias blandas o transversales, que son las competencias como, por ejemplo, de escuchar, pensar de manera crítica, La forma en que se maneja con su aprendizaje paciente, colaborativo, filtrar la información, comunicación, Así es. el asunto de las competencias digitales, o sea, cómo nuestros estudiantes pueden asumir esas competencias y poder, por ejemplo, ejercer una teleconsulta, que no es solamente yo estar de un lado de la cámara y el paciente del otro, o sea, eso tiene todo un proceso. Claro. Inclusive la Federación Mundial para la Educación Médica tiene unos estándares del año pasado que son sobre cómo educar y cómo vigilar la educación a distancia. Entonces, por ejemplo, la integración de estrategias para que los estudiantes no solamente memoricen, que es una de las capacidades que se han ido perdiendo, porque el estudiante de hoy no necesita memorizar con el asunto del móvil, del celular. Tiene una biblioteca ambulante al bolsillo, ¿no? No va con el No mail tiene que chiquito, esperar como nosotros. ni con Y este paciente llega con información de internet. Claro, pero mucha. Eso lo va. Por ejemplo, el 40% de los pacientes que yo veo en mi oficina ya vienen googleados. Y con el papel en la mano. Claro, Así. inclusive cuando yo termino, que le explico todo y qué vamos a hacer, me preguntan, ¿pero usted no me va a inyectar? Y entonces yo le tengo que explicar que la inyección, cómo funciona y que es un segundo nivel. Primero hay que explorar el primero. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del plan de estudio, estábamos hablando de las estrategias para los aprendizajes. Por ejemplo, los estudiantes tienen que aprender a manejar las plataformas de aprendizaje. Porque algo importante es que el estudiante tiene que tener un tiempo libre, cosa que nosotros no teníamos, para que él pueda ir haciendo su hechura de hacia dónde él quiere llegar. El asunto de la simulación. ¿Cómo aprendíamos nosotros a sacar sangre? ¿Cómo aprendíamos nosotros a tomar la presión? Entre nosotros mismos. Y resulta que nosotros tenemos desde pequeña, mediana a alta simulación la posibilidad de que ese estudiante entrene en un ambiente simulado seguro y que se pueda equivocar sin ningún problema. Doctor, es que estamos viviendo, no sé si es transición y si se va a quedar así, pero parece que va a seguir dinámico. Mire, hay unos conocimientos básicos que usted señaló que no se pueden negar, que el médico tiene que seguir aprendiéndolo, es decir, el examen físico, antecedentes familiares, antecedentes personales, etcétera, lo hereditario. Entonces, Y la parte social y después todo. viene el problema del otro médico, el médico que dice, bueno, yo soy clínico. Entonces ese médico clínico, le decíamos, es el cardiólogo o el otorrino o a veces algún cirujano que hacía amígdala, etcétera. Pero resulta que viene descubren que el intervencionista es el que vive mejor por razones económicas, que ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, un médico clínico al día puede ver 10 pacientes,
que le producen X cantidad, pero una intervención puede que produzca más que los 10 pacientes. Entonces, el cardiólogo se hace intervencionista, el dermatólogo se hace cirujano plástico, el cirujano general se hace, ¿cómo se llama lo que hacen los Bariátrico, laparoscópico. Laparoscópico. Ese salto, a veces se forman desde ahora los nuevos. Y esa transición de los viejos que quieren entrar ahí, ¿tienen algún tipo de educación académica que tienen que hacer o eso es práctico? Sí, es una pregunta muy, muy interesante. Nosotros sabemos que en medicina existe lo que se llama el continuum. Exacto. O sea, nos hacemos médicos, usualmente hay una transición hacia el posgrado, que ahora mismo no solamente es el posgrado, o sea, no me hago cirujano general o me hago cardiólogo, sino que después viene entonces una subespecialidad y entonces hago cardiología intervencionista o yo hago electrofisiología, me voy al área de las arritmias. Entonces esta carrera ya no es 6 años, ya se puede meter en 12, fácil. No, ya eso, y quiero que conversemos ahorita de lo que se llama educación de precisión, porque probablemente todos sabemos de lo que es medicina de precisión, ¿no? De que podemos tomar una serie de muestras de laboratorio y poder decir que ese paciente va a ser diabético si no cambia sus estilos o puede tener algún tipo de cáncer, etcétera, etcétera. Pero siguiendo con su pregunta, ese continuum, me hago médico, me hago especialista, me hago subespecialista, y entonces después salgo, después de 7, 10, 12 años, a la práctica clínica profesional. Hay un elemento que usted ha tratado, y es qué vamos a hacer con aquellas personas, por ejemplo, que son médicos generalistas. Miren lo que pasa. Yo estoy ahora mismo en la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Escuela de Medicina, que tiene que ver todo lo que es desde Canadá hasta Chile. ¿Y qué puede uno ver? Esa diversidad y esas grandes brechas, inclusive entre el mismo país, entre un mismo país. Entonces, nosotros tenemos países en Latinoamérica donde el 60% de sus médicos no van a un posgrado, se quedan como médicos generales. 6 de cada 10. Entonces, solamente 4 pasan al área de posgrado. Hay un elemento que hay que considerar. Ese médico generalista se está quedando sin trabajo, doctor. Bueno, porque ni siquiera atención primaria. En sería, República Dominicana está discriminado porque ¿qué clase de médico tú eres? Y si tú no tienes una especialidad, pero yo pienso como, que ahí hay un nicho que las academias podemos tener, y es que ese tipo de médicos generales, nosotros podemos hacer algún tipo de reconversión. Ah, ya. Tanto para el asunto de la medicina preventiva y promoción de la salud, porque siempre lo explico, y yo sé que el doctor Willamo lo hace también, que atención primaria y primer nivel o nivel de atención no es lo mismo. Por ejemplo, yo como un especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía de la mano, yo puedo hacer atención primaria. Porque atención primaria es una estrategia. ¿Qué significa eso? Promoción de la salud y prevención. Evitar que mi paciente se enferme, detectar tempranamente que él se enfermó y manejar y poder referir si ese paciente yo identifico que sea complicado. Esto lo hace el médico familiar. Entonces, lo puede hacer cualquiera. No, lo podemos hacer generalmente todos. Sí, pero lo puede hacer Entonces, todo. tengo un paciente que me llega porque se le tranca un dedo, pero me doy cuenta que fuma. Y yo le digo, mira, el dedo que se te tranca no te va a matar. Lo que te va a matar es el cigarrillo. El cigarrillo. Y esa intervención que yo puedo hacer, de decirle que deje de fumar, de canalizarlo, es un elemento importante. Medicina, seguro. Pero vámonos, por ejemplo, ya no solamente a los médicos generales, que también nosotros podemos ir entrenando en otros aspectos, como por ejemplo es gestión para la salud.
Claro. Yo le digo a los estudiantes cuando ingresan a la universidad que hay 3 áreas en las que una persona que se forma en medicina puede, primero que sea clínico ya sea clínico Sí, o quirúrgico, sí. o sea, que trabaje con pacientes. Ajá. Segundo, que se dedique a la gestión hospitalaria, a la administración. Y en tercer lugar, que se dedique a la investigación, porque la investigación significa nuevo conocimiento. Y si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los estudiantes no deberían ir a la universidad solamente a aprender, sino a curar. Sí, a pero la filtrar investigación la aquí se información. reduce a estadística, doctor. Porque la investigación requiere inversión. Sí, pero la investigación, doctor, se puede hacer a muy bajo costo. Sí. Nosotros tenemos que crear una cultura. Yo creo que el MESID, en ese sentido, ha ido trabajando. Sí. Y a través del Fondo CID, que ha ido elevando la categoría y las oportunidades de financiamiento, se han ido creando patentes. Por ejemplo, países como Brasil tienen más de 700, 800 patentes al año. Y patente significa innovación. Bien. Claro. Doctor, usted dijo, hablamos más tarde de qué cosa que no queremos que se quede. No, quería... pero lo de medici- la educación de la precisión, educación de precisión. la quiero tocar al final y que me lo recuerden. Entonces, usted hacía una pregunta y era de que ese súper especialista Sí, del oído derecho sí, o de la mano sí. o del hombro, ¿verdad? Tenía que enfocarse y qué hacer con el paciente que tenía un problema, por ejemplo, de indigestión, Sí. o de flatulencia, o de constipación, o de mareo, o de visión borrosa. Y aquí va mi mensaje. El médico que nosotros formamos, que en ese continuum va a ir médico general, posgrado, especialista, subespecialista, es médico general primero. Y lo formamos de manera tal que él pueda holísticamente identificar, mira, este paciente tiene un problema del sistema gastrointestinal. O Y tiene el general es pero- una miniatura sí, pero- del internista. Una pequeña, Sí. es decir, el que sabe de todo un poquito. Es un esbozo. De hecho, el Creo que- internista, cuando hablamos de médicos primarios, Sí. miren los que tienen que ver con medicina primaria. El obstetra, ¿verdad? Con el embarazo. Sí. El pediatra, con el niño hasta la adolescencia. El médico internista, el médico familiar y también, aunque no está catalogado desde mi punto de vista, el geriatra Sí, Sí. es un médico primario. claro. Entonces, esos Y hasta cinco- oftalmología puedes incluir porque no lo hace más nadie. O sea, el médico de otra especialidad no se mete en nada oftalmológico. Bien. Pero, doctor, porque ahí quedamos. Entonces, al punto que vamos Es que vamos al punto, es que nada más tenemos ese, 3 minutos. Ok. ese doctor que tiene esa subespecialidad debe saber reconocer que en esa persona hay un problema tal y hacer el referimiento. Y el buen referimiento es igual que un buen tratamiento. Pero es que ahí es que está el problema en República Dominicana. Es que nosotros tenemos la fragmentación de la que hablábamos. No es solamente en si tenemos fragmentada o vamos a fragmentar la atención primaria, una atención especializada y una atención de alto costo. Es que dentro de la práctica clínica, sobre todo en los hospitales que no son docentes o en las clínicas que obviamente privadas que no son docentes, que aquí los hospitales privados, vamos a llamarle, yo porque Sí. sabemos Sí, que sí. le decimos clínica porque es un tema de clasista, de clase. En la clínica privada no hay atención integral, porque cada especialista es dueño de su paciente y él está viendo a alguien, lo ingresó y alguien pone el referimiento para que lo vea también la interconsulta, otra especialidad, y probablemente esas dos especialistas no hablan, porque muchas veces hasta el médico de planta es el que llama a las otras especialidades. Eso tiene que ver también con la cultura. O sea, nosotros los entrenamos en la escuela de medicina, pero salen a un sistema en el cual ocurren ese tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros no entrenamos a las enfermeras, ni a las farmacéuticas, ni a los analistas, ni a los veterinarios, con los médicos.
y resulta que cuando hablamos de salud, Sí, claro. nosotros nos juntamos al final de la jornada, nos juntamos en eso. Entonces, nosotros tenemos que ir creando una cultura de manera tal que se vea que esa promoción de la salud y prevención tiene resultados. Tú hablabas de los indicadores. Sí. En esos países, ahora mismo, por ejemplo, hay lo que se llama los días el DALI, Sí, la carga de enfermedad. la carga de Medida enfermedad, de diferente manera. que los tiene DALI. que ver, doctor, con la muerte prematura, o sea, aquellas personas que no llegan al promedio que están llegando la mayoría de los dominicanos, pero peor aún, lo que tiene que ver con la discapacidad, O la calidad de vida. la calidad de vida. Sí, medido Ese en base a la paciente calidad. que es diabético, que no puede ver, que ha ido perdiendo su visión producto de la diabetes, que tiene 30 años, él está vivo, él no tiene muerte prematura, pero tiene 30 años que no ve bien o tiene 20 años dializándose. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese patrón, tenemos que ir cambiando esa cultura y yo creo que la academia puede ser un buen elemento, pero volvemos al mismo punto. Pero, doctor, las academias, no solamente las universidades, la Academia de Medicina, la Academia de Ciencia, el Colegio Médico, el Estado, la sociedad civil, tenemos que sentarnos porque yo entiendo que más temprano que tarde la atención primaria tendrá que establecerse. Y ya la data está ahí, el doctor Willamo lo sabe. Nosotros sabemos qué pasa cuando nosotros colocamos la estrategia de atención primaria. Y no solamente cómo nosotros mejoramos los indicadores, sino cómo nosotros le damos calidad de vida. Para no, yo sé que el programa vamos... Tenemos que hablar de educación de precisión porque de estamos educación de precisión, en la bajada. Y ahí estamos adelante, porque esto es un concepto que yo aprendí apenas hace un mes en uno de los congresos de educación médica, en particular en México. Nosotros sabemos que la medicina de precisión es tratar de personalizar al paciente, al enfermo o a la persona. Pero nosotros tenemos la idea de que usted debe formar un médico. En nuestro país el promedio es 5 a 6 años. Y que usted tiene, ese producto entra ahora en el 2024 y debe salir en el 29 o en el 30. Y usted se olvida de que ese individuo es personal, que ese individuo tiene problemas personales, sociales, culturales, familiares. Entonces, la educación de precisión, y eso se puede buscar ya en la red, no es más que tratar de individualizar en la medida de las posibilidades la educación de los o sea, saber la educación reconocer al individuo. Sí, saber reconocer que no todos los estudiantes Tienen- en esa aula de 35 estudiantes aprenden de la misma manera, Claro. ni tienen características iguales. Nosotros tenemos en la universidad, por ejemplo, estudiantes con condiciones especiales que necesitan que en vez de darse el examen de 50 preguntas de 1 hora, se le tiene que dar en 1 hora y media. Entonces, la educación de precisión, que no solamente abarca lo que tiene que ver con el grado, o sea, hacerme médico, también está o va a extenderse a las otras áreas, al posgrado y a la subespecialidad. Que no tiene nada que ver con los diferentes tipos de inteligencia, porque hace mucho tiempo No. algunos modelos educativos No, estaban hablando, no. ¿verdad? Que si usted tiene una inteligencia para las matemáticas, o las ciencias exactas, o el arte, no tiene que ver. o lo social. Puede ser un elemento a tomar en consideración, porque puede ser que tú tengas... ¿Y quién hace ese trabajo, doctor? De cuando usted tiene 20 estudiantes en una aula y tiene que individualizar. No, se supone que nosotros tenemos, colaborando con la institución, un departamento que es el decanato de estudiantes, con un grupo de psicólogos y psicólogas, Ya. y donde también esas necesidades o características particulares se van expresando. Pero esto es una cultura que tenemos que ir formando, o sea, este concepto es un concepto nuevo. Para el cierre,
Pero no podemos está en seguir ninguna formando. parte ejerciéndose. Sí, ya por ejemplo en los Estados Unidos, usted puede encontrar varios videos explicando en qué consiste la educación de precisión y cómo implementarla. Nosotros tenemos, darle las gracias al doctor, y quiero hacer una anécdota, si me permiten los amigos, que tiene que ver con la parte opuesta a la individualización. En el 4º año de medicina tuvimos una experiencia en que los estudiantes se llamaban por sus letras, H y J. H es Jacín, J era Jiménez. Resulta que en un jurado oral con el doctor Goico, Gómez Rodríguez y González Naranjo, Fernández Naranjo, las 3 materias de ellos, se presentó un señor, nosotros teníamos 23 años, 22, 23, y él tenía 65. Y le dijo, señores, quiero decirle antes de sacar el número del globo, que tengan un poco de consideración conmigo, porque yo soy un hombre de 65 años. Y Gómez Rodríguez, que era un sabio, lo mira y le dice, ¿cómo es? Dice, que tengo 65 y me cuesta aprender. Yo soy inclusive mayor que algunos de ustedes. Dice, mira Gómez Rodríguez Goico ya. Dice, vamos a hacer algo contigo. Vete con un suficiente. Suficiente, bueno y excelente eran los... Dice, pero con 2 condiciones. Número 1, si me ves necesitando atención médica en el suelo, no me pongas la mano. Y segundo, si en algún lugar o acto social nos encontramos, no me digas colega, no me digas colega. Y lo pasa. Esa es la parte opuesta a la individualización. Pero ese es un caso de educación de precisión. Sí, seguro. Después averiguamos qué le pasó al hombre. La mujer era bruja, entonces quería legalizar su gestión como médico. Nos vemos, doctor. Gracias por la invitación.